Arrachaldeón. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la gente que está aquí hoy, esta tarde, y sobre todo agradecer el excelente trabajo que hacen siempre nuestros compañeros de técnicos de sala. Creo que está David por ahí, que lleva una semana con unas jornadas realmente maratonianas y se lo agradecemos de verdad, porque así nunca falla nada, ¿no? Lamentablemente este seminario, como decía el otro, no hemos venido a luchar contra los elementos, ¿no? Se han acumulado una serie de circunstancias y tragedias que hacen bastante dificultoso levantar esto, ¿no? Hay una huelga de estudiantes, la mayor parte del target, los tecnócratas, ¿no? de este seminario, que son alumnos de arqueología o ya licenciados, se encuentran en Lisboa. En estos momentos hay un congreso de jóvenes investigadores en arqueología y de hecho desembarcarán en las sesiones del lunes y el martes. Pero bueno, quizá lo peor de todo es que no podemos contar con la gente que queríamos contar, ¿no? Nuestra idea dentro del programa de Colonias para Hombres era desarrollar una sesión monográfica de colonización franquista y mundo audiovisual, ¿no? Sobre todo porque contamos con una ventaja, y es que el propio vicerrector de Extensión Universitaria, aquí en el campus de Álava, Kepa Sojo, un conocido director de cine, bueno, pues está casado con una chica del Bierzo y está preparando precisamente un documental sobre la colonización agraria del franquismo en la zona del Bierzo, tema del que hablamos en la comunicación del otro día, ¿no? Lamentablemente están operando a su mujer también en Barcelona, precisamente estos días, y entonces no hemos podido contar con él, que sería el que tenía que moderar esta sesión. Nuestra idea es que él hiciera un análisis, él es el máximo experto en el cine de Berlanga, y bueno, su cometido sería hacer pues un análisis bueno, de los años 60, del mundo de la vivienda, pues en las películas como El Pisito, en películas de este estilo, ¿no? Y también el análisis del nodo en aquellos documentales que se refieren a la ciudad de Vitoria. Bueno, no ha podido ser, también queríamos tener aquí bueno, Julio Llamazares, que como ya os comenté, pues por problemas de agenda y de presupuesto tampoco han podido venir. En todo caso, lo que teníamos claro desde el inicio es que, a poder ser, teníamos que contar con quizás la mejor producción audiovisual que se ha hecho hasta el momento sobre el mundo de la colonización agraria e industrial del franquismo a día de hoy, ¿no? En la charla del otro día os comentábamos que, bueno, ya sabéis que el proceso de recuperación de la memoria histórica, que siempre se ha identificado con la exhumación de fosa y todo el tema de los represaliados, pues realmente podemos decir que una fecha simbólica, el año 2000, precisamente en Priaranza del Bierzo, donde se desarrolla la primera exhumación con metodología científica en el contexto del Estado español, y a partir de ahí se desata todo un movimiento asociativo de base, y empieza la pujanza realmente de la recuperación de la memoria, que tuvo pues un punto de inflexión pues con la conocida y polémica ley en el último gobierno socialista, ¿no? Pero claro, ese proceso de recuperación de la memoria también lleva a la recuperación de la memoria, por ejemplo, de las grandes catástrofes provocadas por los embalses del franquismo y por el traumático proceso de colonización y deportación y reasentamiento de comunidades rurales en todo el conjunto del Estado, ¿no? José María Señorán nos mostraba en su ponencia sobre Cáceres precisamente cómo hay poblados que por fin se han convertido en pueblos, o sea, poblados de colonización que han alcanzado independencia y autonomía administrativa, y eso ha generado una necesidad de construir sus propios mitos de origen y su propio discurso historiográfico como comunidades nuevas, ¿no? Y cómo se ha mitificado muchísimo la imagen del colono, etcétera, etcétera. Todos los centros de interpretación que hemos visto, aulas didácticas o incluso monolitos, placas, todos los memoriales que estas comunidades han comenzado a desarrollar en los últimos 5 años, es un proceso muy reciente, pues no nos remiten a la realidad traumática y el impacto brutal que tuvo esta estrategia de un Estado totalitario. En este contexto ha surgido el excelente trabajo de las dos personas que tenemos hoy aquí. Son miembros de una productora, Play Loud Productions, Lucía Palacios y Dietmar Post, y son los autores de un documental de referencia que es Los colonos del caudillo, ¿no? Tuvo bastante impacto mediático, hace 2 años o así. Incluso, bueno, apareció en todos los medios de comunicación. Bueno, ha contado, como ya lo veréis, ¿no? Con muchísima gente aportando su opinión, incluso pues políticos de referencia como Felipe González en su día, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros era una oportunidad muy buena para que ellos vinieran aquí a contarnos su experiencia, porque es, aparte del valor artístico, que sin duda lo tiene, yo ahí no voy a opinar porque no controlo, pero de luego, simplemente como documento antropológico, es impresionante, ¿no? Como os decía, ya voy acabando, en pueblos de la zona de Cáceres hay algunos que han prescindido del epíteto del caudillo a través de referéndums locales, y hay otros que siguen aferrados
al mito, ¿no?, del caudillo de que, digamos, adoptó a esas comunidades y les deben todo: casa, trabajo, pan, etcétera, etcétera. Yo creo que el trabajo de Lucía y de Dietmar aporta muchísimas claves que son interesantísimas para comprender realmente el alcance real en las vidas de las personas y en la manera que tienen de estar en el mundo y de conceptualizar su propio pasado, pues que tienen estas políticas colonizadoras, que en este caso es el franquismo, pero como os decía, responde a una práctica común que ha llevado a cabo el estalinismo en Rusia, o el gobierno comunista etíope, o distintos regímenes totalitarios, el fascismo italiano en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues sin más, os dejo con Lucía y con Dietmar. Muchas gracias por estar aquí. En que estuviésemos aquí, y para nosotros, por supuesto, es un placer. Sentimos mucho las circunstancias en las que esto tiene lugar, pero bueno, como digo, estamos contentísimos de estar aquí con vosotros. Gracias por venir. Y después de la introducción estupenda que has hecho tú, no tenemos mucho que decir. Nos gustaría más bien hablar de la película una vez que la hayamos visto. Lo que sí os puedo decir es que yo soy de un pueblo cercano a Llanos del Caudillo, que es el pueblo que se retrata en esta película, y bueno, yo conocía este pueblo pues de toda la vida, ¿no? Porque pasas por la autovía que te lleva a Madrid, ahí ves el cartel, y nunca me chocó. O sea, me parecía que era algo, bueno, pues así se llama y ya está, ¿no? Tuvo que ser Dietmar, cuando ya vivíamos en Estados Unidos, en su primera visita a mi pueblo, pasando por ese cartel, que dijo: ¿qué es esto? Y yo no supe darle respuesta, porque nunca me había interesado, jamás me había desviado, había salido a conocer este pueblo, ¿no? Entonces, inmediatamente salimos, entramos, vimos este pueblo, y a partir de ahí ya fue, o sea, ya no nos dejó la idea de hacer una película sobre el pueblo. Que fue en el 90 y... Espera. Y claro, este viaje lo hicimos hace ya 15 años, en 1999. Y coincide un poco con lo que acabamos de oír, ¿no? De lo de las fosas en el año 2000. Y creo que todos estos acontecimientos a partir del año 2000 han influido bastante en cómo hemos hecho la película. Claro, porque la ventaja que tuvimos, o sea, la gran desventaja, sacar esta producción adelante ha sido muy, muy duro, porque pues no hemos contado apenas con apoyo institucional. Nosotros llevamos haciendo documentales desde hace muchos años y conocemos todas las diferentes variantes para hacer una película, ¿no? Desde conseguir dinero, subvenciones públicas, hasta trabajar con una televisión, etcétera. Con esta película fue imposible, lo intentamos todo y bueno, pues al final lo tuvimos que sacar adelante con mucho esfuerzo y durante muchos años, ¿no? A medida que íbamos consiguiendo la financiación. La ventaja de esto ha sido que hemos podido incluir en la película lo que estaba sucediendo en el país durante todos esos años, ¿no? Efectivamente, el descubrimiento de la primera, no el descubrimiento, pero bueno, la primera exhumación en el Bierzo, etcétera, etcétera. Incluso se hace mención a la querella que se ha presentado en Argentina, que se presentó en Argentina. Con lo cual, bueno, pues esa ha sido la gran ventaja de la dificultad de sacar esta producción adelante, ¿no? Digamos que resume bastante bien lo que ha ocurrido en los últimos años. Durante la dictadura del general Franco se crearon en España cerca de 300 pueblos nuevos. Este proyecto de colonización interior afectó a unas 50.000 familias. El Instituto Nacional de Colonización perseguía lo siguiente: nuestro fin es dar tierra a los campesinos, crear un hombre nuevo, el hombre fascista, antiurbano y antiobrero, ligado a la tierra y devoto al régimen, del cual es deudor de todo: casa, tierra, trabajo, bajo el control del partido. Y hubieran visto la historia tan cruel que estaba detrás de esa propiedad, de esas tierras. O sea, eso es, vamos, me parece que le ha faltado eso. Le ha faltado eso. O sea, pero bueno... ¿Usted conoce a estas personas? A estas personas no las conozco. Conozco a los dueños de las tierras. Sí. No, a eso me refiero. ¿Usted sí, conoce a los dueños de las tierras? Y conozco la historia que han vivido. Claro, una historia cruel, una historia bárbara, o sea, terrible, o sea, que eso se debería saber, se debería saber. Nosotros sí que investigamos a quienes pertenecían a estas tierras, más que investigarlo, aparecían en estos papeles que se encontraron en el vivero, ¿no? En lo que había sido el vivero,
Y lo que es, bueno, ahí ponían nombres y apellidos, efectivamente nosotros no nos pusimos en contacto con esas familias. No, es que esas familias ya no vivían allí, ya no vivían allí. Lo que sí nos había dicho el sociólogo que aparece en la película y que es uno de los grandes expertos en la colonización franquista en España, es que normalmente, y yo no digo que en este caso sea así, porque espero que nos pueda contar usted brevemente la historia de esta familia para que lo sepamos todos. Lo que nos había dicho es que habitualmente... Sí, porque tengo muy poco tiempo, ¿eh? Tengo que estar a las 8:30 bueno, en otro pues sitio. Cuéntenos usted, se lo cuento, o sea, porque me tengo que marchar enseguida. Bueno, ya sabe que esas tierras, pues ya hemos visto que son incalculables, muchísimas hectáreas. No se ve ahí, pero eran muchísimas hectáreas. Eran todos viñedos y eran, aparte de viñedos, que ya hemos visto las cepas ahí ya carcomidas, hay parte de tierra pedregosa. La tierra pedregosa en Castilla-La Mancha, o sea, es, como hemos visto, pues muy apropiada para cultivar melones y sandías. Entonces, todo eso debía ser, yo, o sea, vamos, no había nacido cuando les quitaron esas tierras, no había nacido, pero luego después me lo contaron de primera mano. Entonces, es que es muy duro para mí contar esto. De verdad, no sé si voy a poder contarlo. Los dueños de esas tierras eran una familia muy acomodada de Membrilla. Era una familia tan acomodada que se codeaba con, le digo ya, de los abuelos de los dueños de esta tierra, o los bisabuelos, si son los bisnietos de los dueños de esa tierra, que fueron heredándolos de sus propias familias. Entonces, estas familias, o sea, para que vean, o sea, lo acomodadas que eran, o sea, eran dueños de molinos de casi todo Castilla-La Mancha. Eran unas familias muy buenas personas. Yo no les llegué a conocer a los bisabuelos que contaban de estas personas, pero lo sé de primera mano porque yo he pasado en ese pueblo temporadas, o sea que lo sé de primera mano. Entonces, estas familias, sus antepasados, o sea, se codeaban allí iban mucho a la caza desde Madrid, porque está a 150 claro. kilómetros de Madrid. O sea, iban condes y de hecho se investigan, verán cómo vivían claro. Muchos condes. Eso era habitual en hasta antes de la guerra, había unas pocas familias que eran las dueñas de justo toda la hasta antes de la guerra. No unas pocas familias, había muchas familias. Hasta antes de la guerra debían vivir, yo lo he mirado, lo he visto, bueno, y además me lo han contado, debían vivir muchos condes, marqueses, los marqueses de Figueroa, el conde Romanones, pasaba temporadas allí porque tenía un palacio allí. Además, un palacio era el conde Romanones, los marqueses de Figueroa eran íntimos amigos de esta familia. El rey Alfonso XIII iba a la caza, iba a cazar y o sea, cuando iban a hacer, cuando iban una vez que fue el rey Alfonso XIII, pues fue a comer la familia de este. Sí, pero pase a hablarnos mejor de cómo ocurrió la pasamos de ello. O sea, creo que hemos entendido que se trataba de una familia muy acomodada, pero era una familia que siempre, o sea, daba de comer a la gente pobre que había. Todos los días daban de comer a 30 personas y eso lo sé de tan primera mano que luego les diré por qué lo sé de tan primera mano. O sea, daba de comer a 30 personas, es decir, en su historia no había mancha de que hubieran tratado mal a nadie. O sea, trataban bien. El bisabuelo era juez de primera instancia en el que se codeaba con toda la aristocracia, era juez de primera instancia en la capital, en Ciudad Real, y o sea, siempre habían tratado bien o sea, hay constancia. Entonces, durante la guerra pasó lo siguiente. Esta familia, concretamente a la que le expropiaron, pasó lo siguiente. Un hermano de este señor al que le expropiaron era el sacerdote del pueblo. Su padre era el juez de primera instancia
de la que ya no vivía, se había muerto, el que les he dicho que se codeaba. Por eso era importante que les contara eso para que entendieran. Entonces, este señor, estaban los de la CNT en el pueblo, y a este señor, al sacerdote del pueblo, le habían respetado la vida porque es que perdonen, es que estoy tan temblando. Le habían respetado la vida porque era nacido en el pueblo. Don Manuel López Villalta Menchen. Entonces le habían respetado la vida. Era un hombre que, muy buena persona. Yo lo sé de primera mano, que era un hombre que ayudaba a los pobres, no les cobraba los funerales a los pobres, no cobraba señora, nada. Yo no quiero interrumpirle su relato, pero creo que debería. Sí, bueno, pero es que tienen que saber, porque si no saben lo que les pasó a esta familia, es que de ahí es donde arranca, el que le robasen esa tierra de aquí. Entonces, es que ahí fue el origen. Entonces, resulta que había dos hijos de este señor acomodado que eran muy pequeños y que con 13 años iban jugando con el aro y se acercaron un día a la sede de la CNT y le dijo un señor, pasar dentro de la CNT. Pasaron dentro de la CNT y se conoce que hasta que comenzó la guerra esos niños, uno tenía 13 y otro 14 años, iban a la CNT. Los señores de este señor acomodado, y nunca lo dijeron en su casa. Bueno, pues estos hijos de este señor, con 16 años, se conoce que, pues vamos, movidos por esas ideas, pues con 16 años se marcharon voluntarios a la guerra. Uno está desaparecido en un campo de concentración en campo de concentración Barcarés. Los franceses mandaron que les cogieran, los senegaleses en un campo de concentración allí en la Sien-Silemer, que es o Barcarés, y allí pues, les mataban de hambre, a la intemperie. Allí fueron dos amigos de él, que sí volvieron, que se supone que esos dieron el chivatazo de que le habían visto en la CNT, y bueno, que era de la CNT, estos fueron a la guerra con los republicanos, los señores de esa familia. Bueno, pues este señor tenía otro hijo que también era, de la edad, y también fue a la guerra con los republicanos, y tenía otros dos hijos más pequeños, otra hija pequeña y un hijo pequeño que se quedaron en la casa con su mujer. Entonces, justo cuando acabó la guerra, al señor este acomodado le echaron la culpa de que él no defendió a su hermano cuando era sacerdote, y que los de la CNT, investigaron que sus hijos habían ido a la CNT y que él era el culpable de la muerte porque podía haber hablado y sabiendo, dice, yo no sabía nada. Bueno, pues este señor le metieron en la cárcel, condena de muerte, les digo un poco más rápido, pena de muerte. Después la pena de muerte se la conmutaron, recorrió todas las cárceles de toda España, o sea, el Dueso, bueno, todas las que es, ¿cómo se llama? La isla San Simón, de agua hasta el cuello, que cantidades de vascos estuvieron allí, o sea, todas las cárceles, todas, habidas y por haber, la de León, Astorga, bueno, entonces resulta que, a ver si puedo contar esto, Dios mío. Entonces resulta que mientras volvió de la cárcel ya otro de los hijos, volvió de la guerra otro de los hijos, y nada más llegar le metieron en la cárcel, también con pena de muerte. Otro también volvió de la guerra, no el del campo de concentración, es el único que no se sabe nada, y le metieron en la cárcel, de este señor tan acomodado, le metieron en la cárcel porque que si habían a uno de ellos que se había sido sargento con los republicanos, al otro que se había ido voluntario. Bueno, resulta que mientras estaban todos en la cárcel, la mujer de este señor acomodado estaba en su casa con un hijo y una hija muy pequeños, y todas las madrugadas, a las 2 o las 3 de la madrugada, venían unos señores uniformados de falangistas y muchos requetes de aquí de Navarra, con las cruces arrastrando hasta el suelo, y en nombre de Dios
le ponían a ella un arma en el cuello, y como como tenía muchas tierras, le decían, firma aquí, y le daban simbólicamente una simple moneda de nada, y les hacían firmar. Gente que era muy pobre se volvió muy rica ahí en Membrilla y en los aledaños, en los alrededores. Esto durante años que estuvieron en la cárcel, y que estaba sola ella, hasta que le quitaron casi todas las tierras. Solo le quedaba esa parte de todas las hectáreas de los llanos. Les habían quitado todas las demás tierras de por allí cerca de, o sea, bueno, de la provincia Real, de cerca de Los Solana, de Valdepeñas, de todo, de otras tierras, otras viñas sueltas. Claro, vale. Entonces, total que uno de los hijos se pudo salvar de la pena de muerte, porque la persona con la que era novia le conocía a la mujer del que apuntaba quienes tenían que morir. No, que me gustaría un par de comentarios sobre el documental y una pregunta. O sea, bueno, ya habéis visto que es una gran síntesis realmente de la propia evolución del régimen político franquista a partir de la colonización agraria, ¿no? Cuando hablamos de colonización agraria tenemos que ver que esa idea del agua como símbolo del progreso y la modernidad de España no viene del franquismo, sino que ya viene de mucho atrás, ¿no? El desastre de Cuba, se genera todo un discurso regeneracionista con Joaquín Costa, en el cual se apela a los sistemas de irrigación, a los embalses, como un mecanismo para el progreso del interior de España, ¿no? Y esa es una idea que va a asumir la dictadura de Primo de Rivera, muy en la línea fascista italiana, y van a desarrollar pues, grandes proyectos de hidroeléctricas, de embalses, y los primeros proyectos de reforma agraria que en la República pues, van a intentar llevarse a cabo, ¿no? Es interesante porque todos los ingenieros agrónomos, arquitectos franquistas se formaron en los años 20 y 30 en Alemania y en Italia, ¿no? Incluso el ministro de Agricultura de los años 40-50, Cabestany, sus primeros experimentos de colonias agrícolas los hizo precisamente en la colonia de Guinea Ecuatorial. Entonces es interesante cómo esta gente miraba al rural español como una colonia realmente, ¿no? Los campesinos eran subalternos, eran ignorantes y era gente que había que desarrollar. Si ustedes tienen tiempo, al principio del documental se ve un documental de época que se llama España se prepara. Es un documental del año 48 que dura 15 minutos, está accesible, libre en internet, y es un ejemplo maravilloso de la España de la autarquía, ¿no? Un régimen obsesionado con la fertilidad, la natalidad, el aislacionismo, la productividad, o sea, de ahí viene toda esta política de colonización agraria, ¿no? Y yo creo que el documental analiza muy bien los dos grandes problemas que ha generado todo esto, ¿no? El primero, y por eso esto es arqueología, y por eso nosotros podemos abordar como arqueólogos estas ruinas arqueológicas, porque el desastre de este proyecto fue tan grande que más de la mitad de todos los poblados de colonización que se hicieron en España estaban abandonados a los 5 años de haberse construido. ¿A dónde fue esa gente? Pues evidentemente fue a la emigración. Y por eso, bueno, si tienen tiempo el lunes y el martes, pues tenemos compañeros que van a hablar precisamente de los poblados construidos en Vitoria-Gasteiz o en la margen izquierda de Bilbo, donde se alojó a estos extremeños, a estos manchegos, a estos gallegos, muchos de los cuales venían de esos poblados de colonización, ¿no? O sea, yo creo que eso es interesante ver el fracaso de este proyecto de colonización y cómo se generaron colonias industriales en esa segunda fase de industrialización masiva que acabó con la ruralidad en España. Y después el otro problema es el problema jurídico. Ahí se ve muy bien las primeras, digamos, propiedades efectivas de terrenos de colonos, como bien se dijo en el documental, son del año 2003. Y esto es muy interesante. O sea, es decir, hay un caso en Galicia, la única isla de España que fue colonizada, es la isla de Ons, en las Rías Baixas, es parque nacional, y ahí se construyó un pueblo andaluz con su silo y todo, o sea, metido en plena isla, ¿no? Y a día de hoy sigue habiendo muchísimos problemas jurídicos sobre los colonos que colonizaron esa isla, porque realmente no son propietarios de esos terrenos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo las consecuencias de todo esto se siguen viendo en la actualidad, ¿no? Y ya acabo, hubo en la última manifestación de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente, que se ve ahí, hay un cartel que pone España está en Europa, pero no es su colonia, ¿no? O sea, yo creo que es un gran final a toda esta catástrofe que, como la compañera que habló ahora, pues nos muestra el impacto traumático que tuvo en miles y miles de personas, ¿no? Que es algo que hemos tratado anteriormente. Y bueno, dicho esto, quería preguntarles a Lucía y a Dietmar si, bueno, si están en condiciones o quieren hablar de los problemas de censura que tuvo este documental, bueno, que yo he seguido en la prensa, ¿no? ¿Lo cuentas tú? Sí.
Pero bueno, me puedes contestar Si después. quieres, no, no, sí, no, claro, claro, podemos hablar de esto sin ningún... Es un poco triste, en mi opinión. Y alguna gente aquí en España siempre me cuenta que la democracia española es una democracia coja. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que es una democracia igual un poco coja, pero no tan coja como mucha gente cree. Pero en el caso del intento de censura, creo que ahí sí que se demostró lo cojo que está. Porque 4 días antes del estreno mundial de la película en el Festival de Valladolid, hace 1 año y medio ya, ¿no? En 2013. 2013, ya, bueno, casi ya 2 años. Pues nos llegó una carta del hijo de Utrera Molina pidiéndonos una copia para ver la película, él y su padre. Y si no le mandásemos una copia, pues entonces él intentaría parar la proyección. Y dar el visto bueno, o sea, Sí. él pedía prácticamente dar el visto bueno a la película para decirnos si se podía emitir o no en el Y festival. parar ¿no? la proyección en el festival. Y solo eso, o sea, eso sería un caso de censura previa que solamente ha ocurrido una vez en la historia de la democracia, que fue con un documental, El Rocío. El Rocío, que no sé si alguien lo conoce. Suso, Muy ¿tú bueno, lo conoces? lo recomiendo. Bueno, sería el segundo caso. O sea, hasta cierto punto estábamos un poco asustados, porque además estábamos haciendo las maletas, nosotros vivimos en Berlín, estábamos haciendo las maletas, recibimos esa carta y obviamente, pues primero, o sea, nuestro estómago se redujo No, al y de tamaño hecho, de una nuez. yo me fui unos días antes al festival para hablar ahí con la directiva del festival, y ahí es donde yo, y lo digo siendo alemán, llevamos más años de democracia, y ahí es donde yo me llevé una sorpresa mayor. Porque la reacción no de toda la gente que organiza el festival, pero sino del director del festival, a mí me sorprendió muchísimo, porque nosotros llevamos la carta y leímos juntos la carta, y yo dije, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convocar, ¿no?, una rueda de prensa y vamos a decir la verdad. Hay una amenaza y hay que reaccionar, porque esto sería censura, sería en el fondo abolir la democracia y, ¿no?, la libertad de expresión y la libertad de expresarse libremente, artísticamente. Sin embargo, la respuesta fue otra. Él me dijo literalmente, pues mira, no vamos a decir nada, vamos a proyectar la película, y no vamos a decir nada. Y yo le digo, ¿pero cómo no vamos a decir nada? Hay una película amenazada India, o de un país africano, o de Irak o Irán, y entonces es lo primero que hacen, convocar una rueda de prensa y hablar abiertamente de un intento de censura. Pero pasa en el propio país, y entonces no vamos a hablar. Bueno, pero vi Bueno, la frase bueno, que te dijo. entonces él dice, bueno, y entonces yo le digo, a ver, entonces si los periodistas me preguntan, o la gente del público me preguntan, ¿qué les voy a decir? Pues entonces él me dice, pues te haces el guiri tonto, que ha hecho una peliculilla sobre la memoria No, histórica. eso segundo no lo dijo. Sí, 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 pero Pero lo insinuó. sí. Y claro, ahí pues yo le dije, mira, así no lo vamos a hacer. Y entonces otra gente dentro del equipo de él luego nos ayudó muchísimo. Sí, nosotros nos pusimos en contacto por nuestra cuenta con la prensa. Con la También era una prensa. forma de defendernos nosotros, Sí. ¿no? De que se supiera, de que la opinión pública lo supiera, y entonces... Porque además en esta carta, aparte de esta amenaza, pues se nos desprestigiaba completamente, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes sois vosotros, artistas de pacotilla, más o menos, para hablar de mi padre, ¿no? O para sin haber visto la película, ¿eh? Que como han visto, o sea, nosotros a ese señor no creo que... O sea, él libremente dice lo que dice, Y claro, muy orgulloso además, ¿no? Pero es un problema constante de hacer documentales, porque claro, Sí. hacer un documental no es hacer una película de ficción. En una película de ficción, en el fondo, puedes decir lo que quieras.
Pero en una película documental tú les haces firmar a cada protagonista, después de la entrevista, un papel en el cual ceden los derechos. Y también el señor Utrera Molina firmó ese papel. Y por lo tanto, claro, muchas veces, ¿no?, hablas con gente como Utrera Molina o otra gente con ideas políticas parecidas y no te firman ese papel. Entonces, claro, no tienes el derecho de publicarlo. Pero en este caso, él firmó y encima él nos invitó a su casa para hablar de este tema. Sí, bueno, eso es más o menos. Nunca más volvimos a saber nada de su hijo. O miento, cuando estrenamos la película en Llanos del Caudillo, que fue una experiencia muy interesante también, porque acudió todo el pueblo, y cuando terminó la película, 2/3 de las personas se fueron, sin decir nada. Y los que se quedaron, bueno, hubo un debate un poco extraño, porque a los que no les gustó la película, esos fueron los que se fueron, claro está, y los que se quedaron, pues sí, estaban indignados con lo que había pasado, etcétera, etcétera. Pero no hubo la reacción que nosotros esperábamos, que era que tuviera lugar un debate público entre los vecinos, ¿no? El pueblo está muy dividido desde el referéndum, ¿no?, desde lo que ocurrió. Y como en muchos lugares de este país, pues es preferible no abrir las heridas, según se dice, no hablar del tema, y eso es lo que ha ocurrido en Llanos del Caudillo, ¿no? Y nosotros pretendíamos, con esta proyección y con este debate posterior, invitamos a diferentes periodistas, a un historiador, etcétera. Invitamos también a Utrera Molina. Invitamos a Utrera Molina, y Utrera Molina envió una carta dedicada a los colonos, y prácticamente en el mismo tono. O sea, esa carta la podría haber escrito en el año 55. Sí. Es una pena que no lo hemos pensado, la podríamos haber traído. Dirigiéndose a ellos como: ustedes, buenos campesinos, buenos católicos, saben a quién le deben todo esto, etcétera, etcétera. Entonces leímos él nos pidió que leyésemos esa carta y así lo hicimos, pero era una pena que efectivamente, o sea, 2/3 del público se había ido. Y realmente nos quedó un sabor agridulce después de esta experiencia. Sí, pero estuvo casi todo el pueblo, ¿eh? Había casi 500 después no quisieron personas. hablar, se fueron. O sea que... Porque sí. claro, es que si haces un documental sobre, ¿no?, personas de verdad, entonces también quieres que esas personas vean tu trabajo y que luego opinen, porque claro, nosotros no les podemos pedir que tengan la misma opinión que nosotros. Porque cada uno, ¿no?, tiene es complicado su opinión. Es complicado hacer películas sobre casos concretos, porque obviamente las biografías de cada uno, o sea, es muy duro que alguien te llegue diciendo: tu vida ha sido un engaño. O sea, mira, esto es lo que... Esta película era como un espejo para muchos de ellos, ¿no? Y es muy duro. Y para muchos difícil de aceptar. O sea, la reacción más lógica, y yo creo que es una especie de defensa, de mecanismo de defensa, es decir: no, perdón, o sea, me vas a decir que mi vida, o sea, por todo el trabajo que yo he echado aquí en este lugar es en vano, que todo esto es una mentira, debe ser difícil. Y eso también era nuestra intención, de no desprestigiar, ¿no?, a ese trabajo por ejemplo, del primer alcalde, o incluso de ese señor que había trabajado también ahí 50 años, ¿no?, como un burro, y que defiende a Franco. Lo que a nosotros realmente nos causó mucha tristeza fue no la reacción de los mayores, sino de los jóvenes y de los niños. Nosotros grabamos una fiesta popular que se celebra cada año, la Virgen de los Llanos, ¿no? Claro, todas estas festividades eran nuevas, porque pues, toda la historia de ese pueblo pues, es una historia reciente, inventada. Y fuimos a estas fiestas, que bueno, pues hubo una paella en el parque, y después pues los jóvenes tenían ahí su fiesta, estaban de botellón, y estuvimos hablando con ellos y grabándolo. Y preguntándoles, ¿no?, qué pensaban sobre el pueblo, qué sabían ellos de la historia de su pueblo. Y fue incluso más triste que la escena en el colegio. O sea, una falta de conocimiento de la historia, y ya no tanto falta de conocimiento, sino me da igual. Sí, lo que dice el chaval al principio, ignorancia. me da igual. Me da igual lo que Franco haya hecho fuera, es que no me importa. Yo aquí estoy bien, mi pueblo es mi pueblo, lo tengo que defender, defiendo su historia, sea la que sea. Y ahí es donde... Sí, o sea, ahí es donde se nos heló el corazón. No sé, o sea, Sí, perdón, que... yo eso lo has explicado un poco, pero bueno,
Yo pienso que cuando han votado para que se siga llamando del caudillo, demuestra que el caciquismo sigue intrínseco en la España profunda y que los que han estado de rodillas, maltratados, humillados y de todo, encima agradecen al maltratador. O sea, es la España profunda del cacique y del servilismo. Claro. Y luego, lo que más me ha desilusionado, que de 13 niños, 12 digan, es lo que viene y lo que hay en la España. Claro, porque es el servilismo Sí, que parece pero, que está pasando a las siguientes generaciones. Era el que tenían que comer. Claro, pero Yo lo, lo entiendo, pero lo de la... Sí, sí, lo claro, de los- claro, claro. Pero bueno, quiero decir eso, que veo que sigue habiendo lo que había aquí. Sí, pero lo de los trabajos de los niños, claro, refleja más bien lo que escuchan en casa, porque es que eran muy jóvenes. Bueno, pero En casa, pero que de Sí. 13 niños con 35 años de democracia sigan queriendo al caudillo. No, eso está claro, claro, no- y en esa clase, o sea, esa clase, nosotros estuvimos todo un día completo con los niños, estuvimos hablando de la Constitución de la Segunda República, les dimos copias a todos, o sea, fue una clase realmente, esto es que se reduce a un par de minutos, tuvimos un debate interesante, bastante interesante, pero después ese fue el resultado, ¿no? No, es que hacen un trabajo sobre... No, claro, se ve en el pasillo, ¿no? Hacen un trabajo sobre Guernica y luego les preguntas y no saben. Y no lo saben. No saben lo que pasó. Mi padre era un carlista, así convencido, carlista, como se decía, carlista. Carlista. ¿Alguna pregunta por aquí? Está muy bien. Bueno, yo creo que algo de esperanza siempre tiene que quedar. O sea, por lo menos ese niño. Por lo menos estaba ese niño ahí, ¿no? Pero ahí estaba. Y encima lo explica súper bien. ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que no iba... Pero sí, cierra la historia... Bueno, Sí. Claro. yo- Tía. Bueno, el padre de esa niña también nos quiso parar la película, por cierto. Sí. ¿Te acuerdas? Concejal Primero, de PP. yo, lo del seminario, podéis informar de qué horas es, que va a haber, no sé qué, porque yo es la primera noticia que tengo. Y Sí. Sí. Bueno, el seminario el lunes vamos a estar desde las 5 de la tarde, el martes de nuevo desde las 5 y el miércoles empezamos a las 4. Lo que pasa es que el miércoles tenemos una visita guiada por la ciudad para ver un poco elementos vinculados con los barrios de obreros creados durante el franquismo en Vitoria. Y estamos un poco pendientes porque el guía iba a ser Surso no va a poder estar, entonces, bueno, estamos ahí un poco pendientes a ver si se puede organizar el trabajo. Pero tanto el lunes como el martes vamos a tener diferentes charlas vinculadas más con Vitoria y con el País Vasco, con este momento y bueno, la temática general de colonias y poblados de colonización y demás en Euskadi. Entonces, bueno, desde las 5 de la tarde estaremos... El lunes en euskera, la sesión del lunes es en euskera, la de martes en castellano. y lo de la visita, ¿dónde se puede consultar? ¿O sabes si algún sitio? En la página tenemos una página de Facebook. Sí. Hay una página de Facebook que se llama Colonias para Hombres, todo junto, Colonias para Hombres. Y ahí lo pondremos. De todas formas, esperamos que la universidad se ponga en contacto con los medios de comunicación, con periódicos, supongo que hoy lo habéis visto en el periódico, ¿no? Sí, ya Y parece. que lo vaya poniendo, porque hubo ahí un error y entonces lo que ha habido hasta ahora no lo pusieron en prensa, pero esperamos que el lunes, martes, miércoles sí. Y bueno, pues a través de Facebook. Es donde lo, Sí. Y luego una cuestión, por no entrar en muchas cosas. Yo creo que el problema que les pasa a esta gente de Llanos del Caudillo no es tanto que defiendan al caudillo, sino que defienden su pueblo que tiene, va a hacer o tiene 60 años. Y sería un error muy grave dejarles que esa baza la atribuyamos al caudillo,
porque yo he querido entender que el alcalde era socialista y he querido entender que en el 2011 siguió siendo elegido. Luego, claro, en un país donde el plan Ibarretxe empezaba, que la esencia de este pueblo viene de 5.000 años, donde en épocas de crisis todo el mundo busca sus identidades 5.000 años, que una gente, que un chaval, donde el uno tiene que ser del Barça, el otro de la Estelada, el otro no sé qué, diga, ¿y yo de dónde soy? De aquí. De nada, pues soy de Llanos del Caudillo, me guste o no me guste. Y es que muchas veces confundimos la memoria histórica con la recreación de lo que a mí me gustase que hubiese pasado. Y no voy a entrar en muchos temas de eso, pero yo me parece que esta gente es que es muy cómodo acusarles de que son fascistas. No, estos no, chavales... no. O sea, yo creo que en ningún momento se ha dicho aquí, aquí que lo sean. La señora, vamos, es un pueblo que vota, y es que en este país, nos guste o no nos guste, hubo una guerra civil. Yo solo voy a poner un ejemplo. Es una pena, pero me da la impresión, bueno, yo el miércoles no, un ejemplo. En Vitoria, la calle Manuel Iradier, antes se llamaba Calle del Sur, y se puso Carlos VII. Carlos VII era la Calle del Sur, bueno, que me da igual. Se puso Carlos VII. Carlos VII era el pretendiente carlista. Aquí hay mucha gente que tiene un interés muy grande en que el tema carlista en la guerra civil, evidentemente la zona de España donde más apoyo popular tuvieron los franquistas fue Navarra con los carlistas, que eran los que estaban haciendo a nivel de bastante gente instrucción premilitar en Montejurra y el monasterio de Irache y demás. En este país hay mucha gente, PNV y demás, por hablar clarísimo, que quiere olvidarse del tema carlista de la guerra civil. Por no hablar de lo que hizo el PNV en Navarra, que se pasó al bando republicano. En Navarra no hubiesen estado en el bando republicano. Porque es que a mí me da mucho miedo, yo soy profesor de historia de instituto, que hablemos mucho de memoria histórica y quizá menos de memoria y hablar un poco más de historia. Porque la historia tiene el problema de que hay que oír las diversas versiones. Y a mí me llama, y me callo ya con esto, la atención tremenda que la ETV dedica a programas de memoria histórica, pero toda la memoria histórica va por los pobres vascos, fuimos maltratados por los malísimos españoles. Oiga, que el tema es mucho más complicado, que aquí también hubo una guerra civil y el bando carlista, y hay estudios sobre la represión y cómo actuó el PNV de Salvatierra y demás. Ya, vale. Bueno, yo... decir que la dificultad que puede haber de cambiar de nombre, si hace poco en Burgos uno se llamaba no sé qué matajudíos, le han puesto moda de los judíos. Claro, aquí lo que ocurrió, lo que ocurrió en Llanos y lo que el alcalde desaprovechó esa oportunidad. Lo que alguna gente decía es que en vez de haber dado esa opción de quitarle el apellido, no. Es decir, ¿por qué no le llamamos ahora a este pueblo Llanos de los Colonos o Llanos de tal? O sea, de alguna manera no sé cómo explicarlo. O sea, no poner en juicio si estaban agradecidos o no a Franco, sino decir, este pueblo lo hemos hecho nosotros y este pueblo nos lo vamos a dedicar a nosotros. En fin, esa fue una ocasión desaprovechada y después ya no hubo marcha atrás. O sea, después el alcalde ya no se atrevió a formar, ¿no? a preguntarle al pueblo después. Yo espero que no dé la sensación que después de ver nuestra película que estamos llamando franquistas o fascistas a la gente de este pueblo, porque sería injusto. O sea, sí que los hay, los que lo son lo dicen, o sea, no, con lo cual ahí nosotros no estamos juzgando ni ellos mismos lo reconocen. El resto están agradecidos a ese régimen, agradecidos a quien les dio de comer o a quien... Y el caso de los jóvenes o de los niños, como decía Ditma, es un caso diferente. Es lo que oyen en casa, pues mi padre dice que fíjate que el abuelo vino aquí sin nada y les dieron tierra y lo mal que estaban antes. Yo creo que ahí es un problema más bien pues, de la escuela. También es muy fácil culpar a la escuela, pero es que yo estuve con el profesor que tienen estos niños en la clase y yo vi cómo les hablaba de historia
y hablaba de las repúblicas. O sea, bueno, cuando las repúblicas y tal, o sea, este señor no tenía ni idea. Su maestro, ¿no? Estos niños iban a sexto, eran quinto o sexto. Nuestras hijas tienen ahora 15, 12 años. Por favor, o sea, ellas desde que tienen 10 años saben perfectamente qué ocurrió en Alemania, ¿no? Y yo creo que esto aquí, como bien dice este señor, o sea, no concentrarse en es que unos fueron víctimas, los otros fueron los verdugos, que por supuesto así fue, pero también con matices, ¿no? Y pues gana un partido y se da esta versión, gana el otro partido y se da otra versión. Lo que ha dicho esta señora a mí, de verdad, claro, había que interrumpirla porque se nos iba el tiempo, pero yo aquí tengo su teléfono y por supuesto la voy a llamar. Lo que se solía hacer, ella se ha ido y no lo hemos podido explicar, y a lo mejor Suso sabe más de esto que yo, lo que se solía hacer era efectivamente expropiar de los latifundios, ¿no? Expropiar unos terrenos que solían ser los peores de los terrenos de estos señores y pagárselos a un precio relativamente bueno, ¿no? Entonces, en este caso sí que aparecían los nombres de los dueños de las tierras en estos papeles que se encontraron, pero es cierto que no pensamos en ponernos en contacto con ellos. Pero mira, ahora después de saber esta historia me arrepiento, la verdad. Porque esto ya es el colmo, ¿no? Yo me gustaría hacer... Sí, me gustaría hacer un par de comentarios. Sí, claro. Sobre... Bueno, primero, lo último que estoy diciendo de lo de la expropiación de terrenos y tal. En el caso de Extremadura, muchísimas veces la expropiación de terrenos era en connivencia con el terrateniente de la zona. Le venía muy bien que le expropiaran malos terrenos para... Les pusieron la irrigación. Claro, a los que les pusieron la irrigación, por los que recibieron mucho dinero, y luego, aparte, esos colonos, la porción de tierra que les daban nunca era suficiente como para poder mantener una familia. En el caso extremeño, muchas veces tenían que volver a trabajar como aparceros o medieros a la tierra del terrateniente. Entonces, ellos potenciaron eso, ¿no? Luego, os quería hacer un comentario respecto al último que estamos hablando, ¿no? De los procesos... Todo en el caso de Llanos del Caudillo, ¿no? La defensa del nombre del caudillo también está muy en relación. Hay una frase que ha dicho el alcalde que era: somos un pueblo sin historia, ¿no? Es un pueblo que está construyendo su historia, y no solo su historia, sino su identidad, ¿no? Es una cosa que Surso y yo, en nuestro trabajo en Cáceres, hemos estado viendo cómo, sobre todo a partir del año 2010, solo el 50 aniversario de los pueblos de colonos, se levantan muchísimos homenajes, muchísimas placas, muchísimas estatuas, plaquitas, todas en relación a la creación de la identidad del colono, ¿no? En la que ellos se reconocen ya como colonos, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta es, por un lado, por ejemplo, en el caso de las fosas, muchas veces había reacciones violentas por parte de la gente favorable al bando nacional, etcétera. Cuando empezaban las exhumaciones, pues había, pues eso, reacciones violentas. ¿Vosotros habéis tenido, por un lado, reacciones violentas, aparte de esta de la manifestación que habéis visto aquí de Falange? Si habéis en el pueblo, ¿habéis visto alguna reacción violenta? No, jamás. No. Y luego la otra es, ¿cómo explicáis que en España, durante todos esos procesos que se están produciendo de patrimonialización y de creación de la identidad del colono, cómo veis el papel de los gobiernos de izquierdas que están favoreciendo todavía esa imagen paternalista del régimen franquista? Porque en el caso de Extremadura, gran parte de las placas fueron inauguradas por Fernández Vara, que es un presidente socialista, en el que mantiene todavía la imagen paternalista del colono, ¿no? La imagen que creó el régimen, ¿no? Es terrible. Que es una imagen de un colono heroico en el que abonas tierras que ellos van a labrar con su esfuerzo, muchas veces relacionados también con homenajes relacionados con la iglesia, ¿no? Con cruces que homenajean a los colonos. Entonces, ¿cómo veis ese papel de los gobiernos socialistas que han estado favoreciendo o manteniendo esa imagen del colono heroico sin explicar en esos procesos de patrimonialización lo que era la cara B, la cara oculta de la colonización? Es que en Castilla-La Mancha pasó exactamente lo mismo. Es que fuimos al aniversario del pueblo. ¿Cuándo? No llegamos a ir al aniversario, No, pero bueno. Pero hubo un homenaje. A la gente le gustan vino... mucho las medallas y estas cosas. No, pero es vino... que, o sea, no sé. La gente parece que necesita eso. Parece, además, esta cosa de eres de aquí, tus raíces, esto es lo tuyo, esto es el... Para mucha gente es muy importante. O sea, yo soy totalmente ajena a eso. Totalmente. O sea, yo llevo viviendo mucho tiempo fuera de mi tierra. Me gusta regresar, sé valorar ciertas cosas, otras las critico, no me gustan.
pero me gusta sentirme libre de esas ataduras, pero parece ser que mucha gente lo necesita. Sí. O sea, eso sería un análisis que yo no creo que esté No, pero acuérdate, en posición de poder responder. En cuanto a los alcaldes socialistas, ¿por qué hacen esto? Bueno... No. Hay una paradoja absoluta. ¿Por qué votan a este? ¿Por qué se vota a...? Pero me dejas hablar, Lucía. Ay, perdón. Jolines. Bueno. No, fuimos a filmar el homenaje a los colonos en Llanos del Caudillo, pues en el año 2000... No me acuerdo. Pero... y vino también Barreda. Y Barreda dio un discurso y es exactamente lo que tú dices de Extremadura, la misma tendencia, eso de que el colono heroico y un discurso completamente despolitizado, sin contexto histórico, y claro, y daba, no sé, unos premios a... No se hablaba del franquismo en ningún momento. No se habló de franquismo. Y nosotros intentamos hacerle unas cuantas preguntas. Podemos seguir hablando fuera.